Proverbios 12:25 dice la palabra de Dios: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Vamos a hablar de esa frase. La congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Padre, por favor, bendice la enseñanza. Pido que el Espíritu Santo me guíe, Señor, a decir lo que debo, que sea fiel a exponer tu palabra y que tú puedas hablarnos. Te lo pido de corazón en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Ahí la palabra, hermanos, congoja quiere decir ansiedad, preocupación. La congoja en la palabra original, la palabra en hebreo, ahí la palabra habla de ansiedad y preocupación. Entonces, la preocupación en el corazón del hombre lo abate. Ahí la palabra abate, la palabra original, quiere decir postrar o deprimir. Entonces, fíjese bien, la ansiedad, la preocupación, con el tiempo, causa depresión. Y quiero hablar sobre la ansiedad en este culto, porque muchas personas, hermanos, viven con ansiedad, viven preocupados. Y aún Jesús habla de esto en Lucas 12, vamos a ver ese pasaje, con ansiosa inquietud. Fíjese, ansiosa inquietud. Ahora, hay diversas causas por la ansiedad, preocupados y por las preocupaciones, preocupados por dinero, que son las causas principales, preocupados por la educación de los hijos, preocupados por un familiar que está enfermo, a un hijo que está batallando con su vida personal, un matrimonio que está batallando, preocupados por el futuro. Y hay muchas cosas que causan a que personas vivan con preocupación. Ahora, el problema, hermano, es que esa preocupación se vuelve en ansiedad, hermanos. Ahora, y estaba estudiando acerca de esto. Una de las causas más notorias, hermanos, más notorias de la ansiedad es el uso de las redes sociales. Sí. Existe una cantidad de investigación sobre la relación entre la ansiedad, el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales puede contribuir a la ansiedad en algunas personas, y las personas con mayor ansiedad también recurren más a las redes sociales. Un estudio, hermanos, que se hizo y de los hallazgos que causa, hermanos, las redes sociales. En cuanto a pasar muchas horas, muchas horas al día en las redes sociales, se ha asociado con niveles más altos de ansiedad y síntomas depresivos, hermanos, especialmente entre los adolescentes y adultos, a jóvenes adultos. También, hermanos, en cuanto a la ansiedad causada por redes sociales, personas, hermanos, están constantemente en publicaciones, viendo publicaciones de otras personas y hermanos, y también gente preocupada por su propia imagen. O sea, tener likes o no tener likes. Y hermanos, es algo tan, de veras, tan superficial, hermanos, que gente viva y su ánimo venga de lo que otros piensen de ellos. Y hermanos, pero es una causa de que gente viva ansiosa. Ahora, o personas que se la pasen scrolling todo el tiempo. Hermanos, suele asociarse con un peor bienestar que usar las redes para comunicarse directamente con otras personas. Y hermanos, el uso de redes sociales, especialmente antes de dormir, puede afectar el sueño, lo que a veces se relaciona con un aumento de la ansiedad. Hermanos, hay que cuidar esto mucho, hermanos, el uso de las redes sociales. Algunos estudios, dicen esto. Se revisaron decenas de estudios en adolescentes y se encontró una asociación consistente
entre el uso de redes sociales y síntomas de ansiedad y depresión. Hicieron un estudio, hermanos, entre estudiantes universitarios, donde, fíjese bien, limitaron el uso de redes sociales unos 30 minutos al día durante 3 semanas. Y hermanos, y se asoció con reducción en sentimientos de soledad y síntomas de ansiedad y depresión. Ahora, no estoy diciendo que el de redes sociales es culpable de toda la ansiedad y depresión, no, pero ha crecido mucho, hermanos, la ansiedad en gente, hermanos, y tiene que ver con el uso de los medios de comunicación. Pero, hermanos, como cristianos, nosotros necesitamos aprender a vivir sin ansiedad. Y quiero que veamos ahora, hermanos, ahí en Mateo 6, vaya conmigo a Mateo 6, por favor. Y quiero que veamos lo que Cristo enseñó acerca de la ansiedad. Note, hermanos, y comienza, hermanos, con el versículo 24. Mire el versículo 24. Quiero que veamos lo que Cristo enseñó acerca de la ansiedad, porque hay gente, hermanos, aquí que vive preocupada y eso, hermanos, ha traído ansiedad a tu vida, hermanos. Y como cristianos debemos vivir confiados, no ansiosos, confiados, no preocupados. Mira, pero quiero que veamos Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, hablando del dinero, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego dice, por tanto, después de haber dicho, hermanos, que no podemos servir a 2 señores, o sirves al Señor o sirves y aquí está hablando de riquezas, o sirves el placer. Hermanos, como cristianos debemos decidir, mi vida la voy a vivir para Dios. Ahí el servir a Dios está hablando de vivir para Él, vivir una vida consistente con su palabra, vivir una vida fiel a Él, puestos los ojos en Cristo, siendo fieles seguidores de Cristo, hermanos. Entonces dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Entonces, hermanos, una relación interesante, si has decidido servir a Dios, o sea, vivir para Él, y no a las riquezas o el mundo, el placer, no vives entonces afanado y preocupado, hermanos, especialmente por el dinero, porque tu confianza está en Dios, porque Él es fiel para cuidar de ti, Él es fiel para suplir tus necesidades, Él es fiel para darte lo que necesitas en todas las áreas de tu vida, hermanos. Vivimos sirviendo al Señor, vivimos confiados de Él, vivimos caminando con Él, vivimos orando por todo, vivimos, hermanos, dependiendo de Él, de sus promesas, y así no vivimos afanados, no vivimos con ansiedad, no vivimos con preocupaciones. Ahora, quiero que veamos una verdad importante. En sí, el preocuparte por algo no es pecado. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 11. Obviamente, hermanos, todos tenemos cosas que nos preocupan. ¿O no, hermanos? ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Tenemos cosas que nos preocupan. Hay veces cosas que son reales. Sí. Escuchaste que tienes un malestar físico y claro, humanamente hablando, eso te va a preocupar. Tienes un adolescente de 16 años, hay preocupaciones, ¿está conmigo, hermanos queridos? Y es algo normal de la vida, hermanos, pero no hay que vivir con ansiedad. Ahora, fíjese lo que dijo Pablo en 2 Corintios 11, versículo 28, después de hablar lo que él había sufrido por la causa del evangelio. Y todo lo que él había pasado por causa de Cristo, dijo, y además de otras cosas, y se agolpa cada día la preocupación por todas, ¿qué? Las iglesias. Y hermanos, un pastor, por ejemplo, hermanos, hoy en mi tiempo de oración, pues oré por gente de nuestra iglesia. Y hay personas que están enfermas que sí, como pastor me preocupo. ¿Está conmigo, hermanos?
O me preocupo por situaciones que están pasando. Eso es muy normal, que algo te preocupe, ¿ok, hermanos? Pero, hermanos, la preocupación es mala cuando se vuelve en ansiedad. Fíjense conmigo, por favor, allí en Mateo 6, por favor. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os que afanéis. Ahora, allí, hermano, está hablando de no vivas con ansiosa inquietud. O sea, no vivas no vivas afanado, no vivas ansioso. Dice, no os afanéis por vuestra vida. Y ahí en un pasaje paralelo, mira conmigo Lucas 12. Aquí Jesús, en este pasaje, el escritor Lucas agrega una frase, hermanos. Es el mismo contexto, hermanos, de Mateo 6, pero es una frase que nos da a entender a lo que Cristo está enseñando cuando dice: no te afanes, no vivas con ansiedad, que la preocupación no te altere, que no te quite tu paz. Mira conmigo, por favor, allí en Lucas 12, versículo 29, dice la Biblia: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, que dice, en ansiosa inquietud. Hermanos, la preocupación a la cual nosotros debemos cuidar de no tenerla es esa preocupación, hermanos, que se vuelve en ansiedad, en ansiosa inquietud, ansiedad que te quita la paz. Que te quita la paz. Por eso, fíjense, hermanos, miren conmigo rápidamente Filipenses 4. Filipenses 4, por favor. Cuando ya pierdes tu paz, hermanos, pierdes tu paz interna, ya la preocupación, tus pensamientos ya son negativos, ya pierdes tu gozo, hermanos, pierdes tu confianza, ya, hermanos, estás afanado, y ese afán, hermanos, es lo que lastima tu vida. La congoja del corazón te abate. Mire, allí en Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4, dice en el versículo 6: por nada estéis que afanosos. Dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en todo oración y ruego con acción de gracia, y la paz que de Dios, o vives afanado o vives con la paz. Y la paz de Dios, y esa paz, hermanos, que gobierna, que vigila mis sentimientos, mis pensamientos, mi corazón, guarda mis pensamientos en Cristo, no en lo que va a pasar, no en lo que no puedo controlar, no en lo que me está cargando. No, hermanos, mis pensamientos en Cristo, mis pensamientos en sus promesas, viviendo con la gracia de Dios, gozando de la paz en medio de la tribulación, hermanos. Por eso la preocupación es mala cuando se vuelve en ansiosa inquietud, porque pierdes tu paz. La ansiedad que impide, hermanos, que confíes en tu Dios, que te detiene, hermanos, de vivir por fe. La ansiedad que sí, como enseña el escritor de Proverbios, que te abate, que aún por esa ansiedad en la cual estás viviendo te lleva a depresión. La ansiedad que te lleva a afanarte por las cosas temporales, por las cosas materiales, hermanos. Y vamos a ver ahorita, hermanos, ¿ok? Pero las cosas materiales, hermanos, de esta vida no nos deben afanar. Aquí es lo que Jesús va a enseñar. Ahora, regresemos a Mateo 6. Mateo 6, por favor. Y aquí Jesús enseña, hermanos, por qué el cristiano, su hijo, el hijo de Dios, no debe vivir afanado con esa ansiedad, esa ansiosa inquietud que te roba de la paz, que no te deja dormir. No puedes quitar esos pensamientos negativos de tu vida. ¿Y por qué el creyente debe vivir? No debe vivir con ansiedad, con este afán. Note conmigo por otra vez Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
¿Qué ves de vestir? Hablando aquí de las cosas materiales. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, cuando uno vive con ansiedad, hermanos, es que estás dudando de la bondad y de la fidelidad y de la provisión de Dios. Es que estás viviendo con dudas de quién es Dios y lo que Él es. Él es fiel, hermanos. Ahora, la vida es más que el alimento. Dice aquí, no es la vida más que el alimento. No es la vida, no es la vida más que el cuerpo y el cuerpo más que el culpa y el cuerpo más que el vestido. Hermanos, sí, la vida es más que el cuerpo porque Dios nos dio la vida y hermanos, y también nos dio la bendición del alimento y Dios nos dio este cuerpo y sí es importante vestirlo, pero hermanos, aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio el cuerpo, no nos va a dar lo que necesitamos para mantenernos con vida y cuidar el cuerpo. La respuesta es sí y amén, hermanos. Sí, amén. Entonces, cuando vives tú, hermanos, preocupado, ansioso, estás tú diciendo, mi Dios, tú no eres poderoso para cuidar de mí, de mí. Tú no eres fiel en mi vida para ver que yo tenga lo que yo necesito en esta vida. Hermanos, nuestro Dios es fiel. No dudemos de su bondad, no dudemos de su fidelidad. A mí me encanta y quiero que veamos porque es precioso el Salmo 103. El Salmo 103, por favor. ¿Lo podemos leer todos juntos? Versículos 1 al 5. Salmo 103, 1 al 5. ¿Lo podemos leer todos juntos, hermanos? ¿Listos, hermanos? ¿Listos todos? Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién dice amén? Sí. Pero cuando vives afanado, vives ansioso, vives preocupado, hermano, estás dudando de la bondad de nuestro Dios. Mire, por favor, Mateo 6. Mateo 6, por favor. Luego Jesús, después que nos dice, ¿no es la vida más que el alimento? Claro, sí. El cuerpo más que el vestido. El que nos dio la vida no va a cuidar de ti. Claro que sí. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta es sí. Dice en Job 38:41, no habrá por el tiempo que Dios aún prepara el alimento de los cuervos, hermanos. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, hermanos, de la espada del Padre de luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, nosotros podemos confiar en nuestro Dios y no vivir preocupado, no vivir afanado, porque Él es nuestro Padre Celestial. Ahora sigamos adelante, hermanos. Mateo 6. ¿Por qué, hermanos, no debemos vivir nosotros, hermanos, con ansiedad y afán y preocupaciones? Miren el versículo 27, Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se añade, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No importa cuánto me preocupe, me vea en el espejo, no me va a crecer otro pelo. Así es, amén, gracias. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Es inútil. Dije, es inútil el afanarse y preocuparse desmedidamente, porque no ayuda ni cambia nada, te perjudica. Sí. Hermanos, fíjense, muchas personas se afanan por circunstancias sobre las cuales no tienen control.
Por eso Jesús dijo en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Mañana quizá no va a venir. Lo que pase mañana, tú no tienes control absoluto, hermanos. Pero vivimos afanados, hermanos, por cosas que no podemos no podemos ni controlar. Hermanos queridos, es inútil. Si por afanarnos no podemos añadir un centímetro en nuestra estatura, menos podemos controlar todas las circunstancias de la vida de las cuales dependen el futuro de nuestra felicidad. No podemos, hermanos, controlar. Por eso no vivas preocupado por el mañana, no vivas afanado. Hermanos, mira, es hermoso. No te voy a contar detalles, pero mi esposa y yo, pues ya estamos llegando a una edad ya más madura, amén. Más yo que ella. Pero ¿sabes qué? Hablando de nuestro futuro, hermanos, nosotros estamos completamente conscientes y seguros que Él va a cuidar de nosotros. Si a Elías le mandó cuervos con carne, le mandó tortas de carne, pan y carne, hermanos, cuánto más si una viuda, hermanos, que no tiene nada de comer, lo pudo sostener, cuánto más tú y yo, hermanos, que somos sus hijos, Él va a ver por nosotros. El afanarse no cambia nada, pero sí lastima tu relación con Dios. El afanarse no cambia nada, no ayuda en nada, pero sí te quita tu paz. El afanarse no cambia nada, pero sí afecta tu ánimo. Aún puedes llegar a deprimirte, hermanos, por vivir preocupado con congoja, con ansiosa inquietud. Pero sigamos adelante, hermanos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Jesús dice, no os afanéis, no os afanéis. Mire allí en Mateo 6, por favor, versículo 27. Disculpe, versículo 28. Dice, y por el vestido, o sea, no vivas afanado, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Que dice, hombres de poca fe. Vivir con ansiedad por la preocupación, por el que va a pasar o por cualquier circunstancia que estés viviendo, hermanos, honestamente, hermanos, es por falta de fe. O hombres de poca fe. El ser hombre de poca fe o mujer de poca fe es porque tu fe es débil. La mueven circunstancias, la mueven problemas. Mientras todo va bien, con salud, con provisión, vives con gozo. Pero en cuanto viene un problema, viene una circunstancia negativa o pierde su trabajo, ya de repente, hermanos, porque Dios me está fallando, porque Dios me está haciendo esto, porque Dios no es fiel, hermano, es por la débil fe. No has crecido en tu fe, hermanos queridos. El ser un cristiano que crece en tu fe, serás un cristiano que vas a vivir sin ansiedad, sin afanarte. Vives confiado, vives tomado de la gracia de Dios, vives tomado de las promesas de Dios, hermanos. Y somos de poca fe, hermanos, cuando nosotros dudamos. Somos de poca fe cuando vivimos con temor, y parte de la ansiedad son los temores, hermanos. Mire por conmigo, más para que usted vea rápidamente, ahí Mateo, favor, capítulo 8, Mateo 8, por favor. Mateo 8, 23, dice la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo bonanza, grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este? Aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando vives con temores, hermanos queridos, es por no tener fe. Mire, por favor, Mateo 14, por favor. Es una falta de fe, hermanos. Vivid con ansiedad, vivid con afán. Mire, por favor, conmigo, Mateo capítulo 14, versículo 30. Cuando Pedro se salió de la barca, dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento que Jesús, tendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Qué dice? Dudaste. El que duda es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, por eso, hermanos, no solamente lee la palabra, cree la palabra. No solamente conoce la palabra, pero aplícala a tu vida para que crezcas en tu fe, porque el temor y las dudas están acompañados con la ansiedad y el afán. Pero fíjense, hermanos, Mateo 6. Y aquí Jesús está enfatizando algo, hermanos, que el afán principal de muchas personas tiene que ver con lo material, tiene que ver con la comida, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con dinero, hermanos. Y es lo que Jesús, mira lo que Jesús dijo, hermanos, allí en el versículo Mateo 6. Por eso, fíjese bien, por eso, hermanos, en el versículo 24 le dice: mira, no puedes tú servir a dos señores. O sirves a la riqueza o sirves al Señor. Por tanto, no vivas afanado, porque si tú vives para el dinero, hermanos, vas a vivir afanado, ansioso. Pero si tú vives para el Señor, no vives afanado por el dinero. En el contexto, hermanos, de este pasaje, hermanos. Pero fíjense lo que dice versículo 31. No os afanéis pues diciendo: que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Gentiles se refiere no en sí a personas que no eran judías, no, se refiere a personas que no conocen a Dios. Sí, hermanos, las personas que no conocen al Señor, claro, están temerosos por la condición, por la bolsa de Estados Unidos, por la bolsa de México, preocupados por lo que está pasando en Irán, preocupados por, hermano querido, mire, sí, y es la razón que yo no paso no pierdo el tiempo escuchando un montón de noticias. Hermanos, yo quiero estar más atento a lo que Él me dice, estar más atento a su reino, estar más atento a mi vida espiritual. Claro, sé lo que está pasando en el mundo, pero no vivas afanado, preocupado por lo que está pasando. Nuestro Dios es soberano, Él está en control, nuestro Dios es fiel, Él es nuestro Padre, es nuestro Dios. Vamos a estar bien como hijos de Dios, hermanos. Venga lo que venga, hermanos. Pero la gente que no conoce a Dios, las cosas temporales, las cosas materiales, los afanan, hermanos. Por eso, si tú eres un cristiano, hermano, que es fiel al Señor, Él es fiel en cuanto a manejar bien tus finanzas como buen administrador de todo lo que Dios te ha dado. Él es fiel a diezmar, Él es fiel a administrar. Hermano querido, puedes tú estar confiado que cuando tengas necesidades, tu Dios las va a suplir.
Estás tú buscando su reino, estás invirtiendo en lo eterno. Hermanos, Dios va a estar detrás de todo lo que tú hagas, materialmente hablando, hermanos, porque estás confiando en Él, estás buscando su voluntad, estás buscando agradarle a Él, estás buscando vivir tu vida conforme a su palabra. El Señor es fiel, hermanos. Pero las personas que no conocen a Dios, las cosas que los afanan son las cosas visibles, temporales, lo material, el trabajo, lo que está pasando en el mundo, los afanan, los preocupan. Viven buscando lo material, lo físico, porque para ellos es lo más importante. Como no conocen a Dios, no dependen de Él, no confían en Él, no es su Padre. Pero tú y yo somos hijos de Dios, hermanos. Y para terminar los últimos 5 minutos, ¿cómo vivir sin afán y ansiedad? ¿Cómo vivir sin afán y ansiedad? Porque la congoja del corazón abate, postra, deprime, hermanos. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vive confiado en tu Padre que conoce lo que necesitas. No lo que tú estás deseando, no, lo que necesitas. Mi Dios pues mira todo lo que os falta conforme a sus riquezas. ¿En qué? Gloria. Hermanos, entonces vive confiado en tu Padre celestial. Padre celestial, Padre que estás en los cielos. Mi Padre, hermanos, aún antes de que nosotros tengamos esa necesidad, Él en muchos casos ya lo ha provisto. Así es Dios, hermanos. Si me permiten dar una ilustración personal, para nuestro aniversario de 40 años, unos 2 años antes de este aniversario, año y medio, mi esposa me dijo, Luis, tengo un sueño, me encantaría un día ir a un crucero a Alaska. Empezamos a planear, empezamos a ahorrar, empezamos a orar que Dios nos supla. Dios nos suplió para los vuelos de avión. Ya estábamos juntando para lo del crucero, nos faltaban $1,000. Y era un viernes y la siguiente semana era ya era el tiempo de pagar. Y además estoy hablando de algo que no era una necesidad, era un placer, pero estábamos rogando que Dios supliera para poder llevar a mi esposa a un viaje que ella tanto anhelaba tener. Y yo de todo corazón quise dárselo, hermanos. Pero ya nos faltaba una semana para tener que pagar el crucero, si no perdíamos nuestro lugar. Nos sentamos a orar un viernes después de comer, antes de venir aquí a la iglesia. Nos sentamos allí y estábamos orando y oramos específicamente que Dios supla para poder pagar esos $1,000. No los teníamos. Digo amén, le doy un beso a mi esposa, amén. Salgo a mi vehículo para ir a venir a la iglesia y llega una camioneta, viene aquí enfrente. Y salgo y veo a un hermano que nunca ha ido a mi casa. Abro la puerta y salgo y llego a su camioneta, ni se salió de la camioneta. Dije, hermano, ¿en qué te puedo servir? Dije, no, pastor, no vine por algo, pero Dios puso esto en mi corazón. Me dio un sobre. Dije, Dios te bendiga, hermano. Entré en mi casa, era exactamente los $1,000 que estábamos orando por ellos. Dios los proveyó antes aún de pedir específicamente por ese dinero. Es que, hermano, y mide por suplir las necesidades de su hijo. Cómo vivir sin ansiedad. Dice Mateo 6, por favor. Dice versículo 10. Disculpe, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada ¿qué? Día, dánoslo hoy. Hermano, escucha bien, ora por todo. Dije, ora por todo. Depende de Dios para todo. Dice, no, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, y la paz de Dios, hermanos, y la provisión de Dios, y la gracia de Dios, hermano, ora por todo. Dije, ora por todo. Ora sin cesar, todo el día. Eleva tu oración delante del Señor. Vive en su presencia. Lleva cada necesidad, lleva cada problema al Señor, hermanos queridos. Y así vives confiado, no afanado. Número 3. ¿Cómo vivir sin afán y preocupaciones y ansiedad? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas por las cuales los gentiles se afanan, por las cuales muchos cristianos se afanan, os serán añadidas. Hermanos, entonces fíjese bien, da prioridad a lo espiritual. Da la prioridad a tu relación con Dios. Da tu prioridad a tu crecimiento espiritual. Da prioridad a honrar a Dios. Da prioridad en obedecer a Dios. Da prioridad a su reino que es espiritual, que es eterno, hermanos. Y así, hermanos, vas a caminar conforme a su voluntad. Él es primero en mi amor, es primero en mis deseos, es primero en todo lo que hago, en mi oración, hermanos queridos. Y así tú vas a caminar con Dios. Y cuando caminas con Dios, hermano querido, vives sostenido por Él y no vas a vivir afanado, preocupado y ansioso, porque estás confiando en Él, porque caminas con Dios, porque tu prioridad es lo espiritual. Y así, hermanos, te libras de vivir afanado. Mi esposa está aquí presente. Ella me conoce. Hermanos, sí, cosas me cargan, claro, que me quebrantan, claro, y busco a Dios. Pero Él conoce, hermanos, que no vivo afanado. No porque sea alguien, no soy nada, pero he aprendido, hermanos, a dejar todo allí con Él. Todo con Él. Todo con Él. Y sí, me preocupa agradarle. Me preocupa estar cerca de Él. Me preocupa honrarlo. Me preocupa crecer. Me preocupa ser lleno del Espíritu Santo. Y con eso llega a ser tu prioridad. No va a haber lugar para el afán, la aflicción, la ansiedad. Y luego, para terminar, hermanos, me pasé un minuto, pero para terminar, versículo 34. Así que, en conclusión, una enseñanza práctica, algo bien práctico. Así que no os afanéis por el día de mañana, pues no sabe si mañana va a venir, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo que Jesús? Vive un día a la vez. Hoy confía, hoy ora, hoy obedece, hoy hermanos, haz la voluntad de Dios. Hoy depende de Dios. Y hermanos, vive un día a la vez, con tu mirada puesta en Cristo, con tu mirada puesta en lo eterno. Hoy, este día y mañana, hermanos, si viene bien y si tienen usos buenos, positivos, pero no dejes que ese bien que puede ser para bendición destruya tu vida espiritual. Padre, se bendice, favor, la enseñanza. Mi Dios, que nosotros, Señor, aprendamos a vivir confiados, de orar por todo, de poner la prioridad de lo que es importante, vivir un día a la vez, con la mirada puesta en Cristo.
no con afán, con ansiosa inquietud. Puede ponerse de pie. Dios habló su vida. Puede ponerse de pie, hermanos. Dios habló su vida. ¿Cuántos aquí necesitan decir, Señor, perdona porque he estado preocupado por cosas que no debo estar preocupado? Me ha faltado fe, me ha faltado oración. Dios habló tu vida, hermano. Puede ponerse de pie todos. Todo el mundo póngase de pie, por favor. Aquí está el altar, hermanos. ¿Por qué no vienes delante del Señor? Dios habló tu vida. Vuestro Padre Celestial, sí, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vive confiado, dependiendo de Él, orando por todo, viendo por tu vida espiritual primero. Padre, bendice esta enseñanza. Pido que edifique, que ayude. Te lo ruego de corazón. En Cristo Jesús. Amén.